Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a MitoCode. Como pueden ver, hoy les traigo un tutorial muy interesante de JCF 2.2 integrándolo con HTML5. Como pueden ver, tengo aquí una aplicación sencilla en el cual voy a ingresar un nombre. El momento que saludo, ingreso el nombre en la parte de abajo, actualizándolo utilizando la tecnología Ajax. Pueden observar también que el tema es Bootstrap. Y todo esto es en JSF. Antiguamente JSF era muy criticado porque era común escuchar quejas acerca de que la programación en este framework nos aislaba de la manera tradicional de cómo trabajar en web. Es decir, nos hacía olvidar completamente cómo trabajar las características CSS y JavaScript en HTML. Sin embargo, con esta nueva versión de JSF 2.2, que no tiene más de un año o un poco más de un año de haber salido al mercado, esto nos abre un mayor número de puertas para poder trabajar con diferentes frameworks front-end que hay en el mercado. Podemos integrarlo con Angular, podremos integrarlo con Bootstrap, con Foundation, diferentes frameworks front-end, y permaneciendo también el backend de lo que es Java con este framework de JSF. Bien, sin mucho que decir, vamos a ir directamente al código para poder hacer este ejemplo muy sencillo. He creado aquí yo una aplicación, vamos a hacerlo desde cero. Creo un proyecto yo de JSF. Bien, ahora vamos a crear una página nueva de tipo JSF Page y vamos a indicar lo siguiente. Vamos a poner HTML5 de opción Facelets. Vamos a dar en finalizar. Quiero dar acá hincapié a una aclaración. Noten que la sentencia final es XHTML y no .html, como pueden observar aquí, debido a que el formato HTML no acepta namespace, porque esto es para hacerlo en configuraciones de XML. Por lo tanto, esta característica no estaría disponible en este tipo de formato. Ahora, al momento que yo veo XHTML, no quiere decir que lo que estoy programando no es HTML5. Si ustedes han trabajado en diferentes tipos de frameworks, como por ejemplo Spring MVC, Spring MVC mapea nuestra URL, pudiendo cambiar nuestra última dirección a .htm, .html, lo que quiera, y no quiere decir que nuestra codificación no sea un formato estándar de HTML. Lo que hace HTML a tu documento es sencillamente el doctype nuevo de HTML5, adicionalmente también de indicar las nuevas etiquetas que estás trabajando bajo este estándar, así como también los nuevos métodos de acceso y de datos que viene bajo este nuevo estándar de HTML5. Bien, una vez hecho esta aclaración, vamos a proceder a crear nuestra aplicación. Tradicionalmente, cuando trabajábamos en JSF, teníamos esta estructura inicial en el cual teníamos un body y teníamos un head. A esto le poníamos un formulario y también asignábamos con sus propias etiquetas. Pero esto tiene una desventaja en el mundo actual. Como ustedes saben, la tendencia es a trabajar de una manera muy dinámica la parte de la presentación del usuario, más conocido como el frontend. Entonces nos hacía depender JSF de tecnologías de terceros como Prime Faces, Rich Faces y otra suite de componentes muy interesantes en la web. Pero bajo este nuevo concepto de 2.2 podemos utilizar otras tecnologías que nos serán muy útiles para el momento de hacer nuestras aplicaciones. Voy a borrar todo esto de aquí para que vamos a crear una aplicación desde cero. Vamos a indicar primero que nuestra aplicación va a pertenecer al estándar de HTML5. Vamos a indicar aquí HTML. Aquí vamos a indicar nuestro head, así como nuestro title, la estructura básica de una página HTML simple. Con esto estamos teniendo una estructura muy simple de lo que es este formato de HTML5. Vamos a poner aquí JSF 2.2 con HTML5. Ok, vamos a construir la interfaz inicial que teníamos en la presentación del tutorial. Vamos a poner aquí un header. Esta etiqueta es nueva en este estándar. Y ponemos aquí JSF 2.2 más HTML5 por MitoCode.
Ok. Vamos a presentar aquí también, vamos a poner aquí nombre. Vamos a poner un input. Aquí vamos a poner de tipo texto. Y aquí simplemente cerramos. Vamos a tener aquí también nuestro botón, un botón de type submit. Vamos a cerrar y aquí vamos a poner saludar. Ok, vamos a ponerle aquí un placeholder, vamos a poner ingrese nombre. Y para que esto pueda ser procesado al servidor, vamos a crear un formulario. Como pueden notar, estoy utilizando etiquetas simples de HTML. Vamos a probar la página para ver cómo está quedando nuestra estructura. Pero antes vamos a poner aquí un hincapié con H1. H1. Cerramos. Ok, probamos para ver nuestra estructura. Como pueden ver, la estructura está prácticamente construida. Sin embargo, aquí pueden notar unos mensajes que dice que nos falta agregar algunos namespace. Bien, vamos a agregar los siguientes namespace para poder hacer esta integración posible. Dentro del HTML agregamos los namespace que son necesarios. Si quisiéramos integrar también prompt faces, agregaríamos el namespace de prompt faces que ustedes ya a estas alturas lo conocerán. Al momento de recargar la página pueden observar que estas advertencias desaparecieron. Vamos a agregar también un footer a la página y vemos que nuestra página es muy simple y bueno, no tiene nada de especial. Lo que vamos a construir con el backend de JCF es proporcionar un nombre, capturarlo en una variable de nuestro manage_bean, invocar el método saludar para escribir en un label en la parte inferior. Vamos a crear aquí en el beans una carpeta, una clase de JCF. En este caso lo tengo ya estructurado. Para ahorrar tiempo les voy a indicar en qué consiste. En los tutoriales que he venido explicando en este canal siempre hemos venido usando la anotación manage_bean para poder utilizar o tener acceso a nuestros bean manejados por JCF. Pero esta anotación ya está deprecada, creo que a partir de esta versión. Es por eso que actualmente vamos a utilizar la anotación named que vendría a ser lo mismo, pero nos da algunas funcionalidades para lo que es inyección de dependencias. Dentro de los paréntesis colocamos el alias que queremos indicar o cómo llamar a nuestra clase que va a ser manejada en JCF. Así como también especificamos el ámbito de esta clase, que noten que ahora varía en los paquetes. Así como también vamos a crear dos variables de tipo de ámbito privado, en el cual le llamaremos nombre y saludo. Para estas variables le asignamos sus métodos de acceso get y setters. ¿Ok? Así como también vamos a crear un método saludar, el cual va a ser invocado cuando el usuario haga clic en el botón. Lo único que va a consistir este método es en la variable saludo que hemos creado en la parte superior, asignarle el nombre de la entrada de la caja de texto. Ahora, regresando a nuestra vista, vamos a indicar aquí algunos atributos que van a hacernos la vida mucho más fácil bajo este estándar IJC. Vamos a indicar a nuestro head el siguiente atributo. Vamos a poner JCF ID y aquí le vamos a llamar el nombre que ustedes gusten. Vamos a ponerle head, así como el formulario le vamos a llamar FRM, simplemente por cuestiones de orden. Al input le vamos a llamar aquí txt nombre, y para asociar el action listener que comúnmente estábamos acostumbrados en un JCF a este botón en este formato, vamos a utilizar lo siguiente: JCF action listener igual, y acá ingresamos el nombre de nuestro bean, persona bean, y el método saludar. En la parte inferior del footer voy a ingresar aquí, bueno, antes del footer vamos a ingresar aquí un div en el cual yo voy a mostrar el saludo por parte de la acción al hacer clic en nuestro botón. Pero para que el comportamiento en Ajax sea posible, es decir, al no refrescar toda la página, vamos a ejecutar un tag que siempre veníamos usando en JCF. Vamos a ponerlo un poco más ordenado aquí.
vamos a hacer el F2 Ajax, ejecutamos todo el formulario y renderizamos el ID saludo. Vamos a poner aquí txt saludo. Tenemos que indicar con JCF2.id que este es txt saludo. Bien, y con esto está sencillamente concluida nuestra aplicación. Pero faltaría agregar el CRN de Bootstrap para darle un poco más de estilo a esta aplicación. Vamos a agregar aquí el CRN y dentro del botón vamos a decirle que es de una clase conocida en Bootstrap. Ok, vamos a decirle que es de tipo primario y corremos nuestra aplicación para ver nuestro resultado. Ustedes pueden observar que hemos construido esta aplicación sencilla con el estándar HTML5 y el poder de JCF. Vamos a poner aquí MitoCode, saludamos, hola null. ¿Por qué tenemos acá hola null? Esto es un error que posiblemente les pueda suceder cuando están iniciando en este tipo de integración. Entonces es porque nos faltó especificar al framework que este valor tiene que ser asociado a nuestra variable a nombre en el string que hemos definido en nuestra clase persona_bin. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En nuestro input colocamos lo siguiente: jcf_value y aquí abrimos nuestro bin, persona_bin.nombre. Volvemos a ejecutar nuestra aplicación y en esta ocasión vamos a tener lo siguiente: MitoCode, hola MitoCode. Con esto imaginen las posibilidades que pueden obtener al mezclar el poder de JSF al momento de trabajar en el backend con la infinidad de frameworks frontend que se presenta actualmente en el mercado, así como también las etiquetas y algunas opciones muy interesantes del estándar HTML5. Bien, espero te haya gustado este pequeño tutorial de cómo integrar JSF2 con HTML5. No olvides que JSF2 no es la única mejoría que presenta. También presenta statelets, también presenta lo que es en la manera tradicional de trabajar JSF2 agregándole algunas etiquetas de HTML5 y viceversa. Bien, para mayor información puedes revisar la documentación oficial de Oracle, donde hay ejemplos muy sencillos de esto también. Espero te haya gustado el tutorial, compártelo, dale manito arriba, no te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo. Te espero en los siguientes tutoriales. Gracias.